Namodaya Narayan Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatoyayan Udiraye Nasta Paraje Swavadaresu Nityam Bhagavatam Sevaya Bhagavati Uttake Bhaktir Naistiki Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nama Krishna Parama Prestaya Patita Balasadmani Vimala Tattva Dhiranma Harijana Tuise Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Harijan Swami Guru Deva Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvrese Sasunjavadi Pasyati Ate Sattarine Nama Om Vishnu Padaya Divyangiana Pradajine Sri Mate Paramadvaiti Swami Asirupine Saranagata Vaktavya Sudhavakti Vidajine Bhikshura Bhakti Siddhanta Taratara Nitsavine Jayani Jaila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivarya Kecharya Charya Stotram Saratra Sri Sriman Sudivinagrasya Srila Se Bhakti Vedanta Swami Jagat Guru Ki Jai Jayani Jaila Pravishta Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mati Bhakti Raksaka Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Paracharine Nirvidise Sasunjavadi Pasyati Ate Sattarine Om Mangyana Timirandasya Yanang Jana Salakaya Chakshur Minitanye Natasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lam Jagate Grim Yakripatamahan Bande Sri Guru Tinatarinam Janmasya Jaton Jawat Itarasta Chattesu Abhijana Suarat Tene Brahmadija Adika Vajemu Hyanti Jasuraja Tejo Varimurdan Jalha Vinimajo Jatra Tri Sargo Mrisam Dim Damna Swenata Nirasta Kuhakan Satyam Parandimahi Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque eres la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, en el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual está siempre libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, en el Señor Sri Krishna, pues él es la verdad absoluta. Jai Sima Bhagavatam Ki Jai. Voy a calentar el arrocito, ¿no? Namo Mahavan Jaya Krishna Prema Prayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Name Gaura Tuise Nama. El arroz recalentado produce diabetes. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vrasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Tasmat eka manasa bhagavan satvatam pati rotayaha krititayascha duaja punyancha nityaya. Así que constantemente, con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo y recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de todas las entidades vivientes. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Muy bien, entonces, Mario Rohini, un pequeño resumen de lo que leímos ayer. Bueno, pues reverencias a todos. Buen día. Quiero compartir que leímos 6 textos en los que se nos habló de la dinastía de Kusha, el hijo del señor Ramachandra. Entonces, en el resumen, se nos está explicando que, pues, que el rey, mm, el rey lanzó una maldición, el rey Maru, y bueno, usted nos pidió que hiciéramos una pequeña revisión de lo que eran estos textos y yo encontré que, por ejemplo, el rey desobedeció, no, más que desobedecer, le lanzó una maldición a su maestro espiritual y entonces esto generó que desobedeciera la instrucción que generalmente la obediencia. Él cometió la desobediencia de maldecir a su maestro espiritual, pero el maestro se había equivocado en su percepción. Él, por ir a hacerle una ofrenda al señor Indra, dejó de hacer el Agnihotra con él. Ayer usted nos estaba explicando que los años en los planetas celestiales obviamente son miles y miles a comparación con los años humanos. Entonces había un motivo por el cual él decía que en cualquier momento podría morir. O sea, no podía esperar a que el maestro regresara a hiciera el Agnihotra y por eso les pidió a otros brahmanas que realizaran la ceremonia de fuego. Y cuando él regresó, se enojó muchísimo y lo maldijo para que dejara el cuerpo. Entonces el rey se molestó bastante, lo recriminó y le dijo, tú ya perdiste tu posición como brahmana porque te estás vendiendo al mejor postor, ¿no? Estás haciéndole más caso al Señor de los cielos que a mí, que también soy tu discípulo, y entonces también lo maldice. Entonces yo recordé que Bali Maharaj, por ejemplo, también desobedeció la instrucción de su maestro Sukracharya cuando le aconsejó que no le diera los 3 pasitos de tierra al señor Vamanadeva. Entonces, una de las lecciones que nos está dando este capítulo es que sí se eh, puede uno omitir las leyes que ya están establecidas, que ya están definidas para cada quien cuando el caso lo requiere, ¿no, maestro? Ujú. Eso Muy es bien. una cosa que me impactó mucho. Este, pues básicamente eso, maestro. Ujú. Muy bien, madre. Pero Cocha, un resumen de lo que haya comprendido ayer. Mis reverencias, Prabhu, mis reverencias, Prabhu Nitaipada, reverencias a los Vaishnavas y Vaishnavis de la sala. Tenga la gentileza de disculparme. Yo ayer estuve entre que oigo y escucho, y no escucho, porque como estoy haciendo disculparme, Prabhu, ahora también ya mismo me salgo de la clase porque continúo con estas labores, este servicio, Prabhu Nitaipada. Mis reverencias. Ya, Randa, reverencia. Muchas gracias, Prabhu. Éxitos. Muchas A ver, gracias, Prabhu. ¿quién más está por aquí que estuvo ayer? ¿Quién estuvo ayer en la clase? Los que están acá.
La universalidad Sol. ¿Quién está en la universalidad Sol? María Mahanandi. Haribol anda más Vinuprilla, pero ya le mandé un mensaje, estoy pero no estoy, dejo grabando, me tengo que retirar, se queda en Facebook, pero se queda grabando por si hay algún problema en el Facebook. Reverencias. Ya, María, muchas gracias, perfecto. Muy bien, entonces, para volver a ver Rohini, está esta y no está. Bueno, gracias. No sé si tendrá algún comentario de lo que hicimos ayer. No escucha nada, solamente se le ve la cara a la Nanda. Haribol Prabhu Nitaipa. Así que esa, ¿Cómo está? Buenos días. En la clase de ayer nosotros estamos escuchando acerca de la dinastía del hijo del señor Ramachandra. Escuchando las clases con el Prabhu Benudas. Somos muy atentos también a todo lo que nos estén enseñando. Reverencias dándonos a todos. Nanda, reverencias, Hare Krishna. Sí, maestro, perdón, hay un detalle que yo omití en mi comentario, que Maharaj Nimi, el sirviente de esta dinastía, era un rey, era una persona autorrealizada, o sea, él todavía conservaba todas las virtudes del Dharma. Pues fue fue un impacto para nosotros leer ese texto porque, pues, en teoría los maestros son totalmente inamovibles, ¿no, maestro? Entonces, contrarrestar una maldición con otra maldición se vio como algo muy, muy fuerte. Así es. Por eso usted nos pidió que hiciéramos esta pequeña reflexión. Ajá. Sí, se trata de llegar a estos puntos. Tenemos que irlos masticando de una manera muy adecuada para no tragar entero ni que nos haga una buena Vasista Muni, ¿no? Entonces, Sí, son almas autorrealizadas, todo. Y a nosotros que no somos nada autorrealizados, al escuchar de que Vasista Muni maldijo a su discípulo Maharaj Nimi y que Maharaj Nimi maldijo a su maestro espiritual. Entonces, eso nos abre las puertas a unos criterios equivocados. Para nosotros es como, no es muy adecuado escuchar estos puntos porque no tenemos un corazón, una mente clara y una inteligencia para poder digerir. Por eso es que no viene a decir la Prabhupada y los devotos en el Bhagavata mismo nos han ayudado a digerir estos puntos para no cometer falta. Entonces, por favor, leamos los versos que leímos ayer, los primeros 5 versos del 1 al 5. sí, señor. El Om capítulo Yana Timirandasya Yana Yana Salakaya Shakshuru Militam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Srila Sukadeva Goswami dijo: tras dar comienzo a una celebración de sacrificios, Maharaj Nimi, el hijo de Ixbaku, pidió al gran sabio Vasista que aceptase la labor de sumo sacerdote. Vasista entonces le contestó:
Mi querido Maharaj Nimi, ya he aceptado ese mismo encargo en un sacrificio que celebra el señor Indra. Volveré aquí cuando termine el yajna para Indra. Haz el favor de esperarme hasta entonces. Ahí, ahí. Maharaj Nimi, sí, señor. Entonces, este verso nos está diciendo que Vasista Muni ya se había comprometido con el rey Indra. Sí. Entonces, y que después fue que llegó Maharaj Nimi y le pidió el favor, le pidió la misericordia. Hasta ahí no hay ninguna falta. Hasta ahí no hay ninguna falta de Maharaj Nimi, ni tampoco de Vasista Muni, ¿no? Muy bien, continuemos. Haz el favor de esperarme hasta entonces. Maharaj Nimi guardó silencio y Vasista dio comienzo al sacrificio para Indra. Maharaj Nimi, que era un alma autorrealizada, pensó que la vida puede terminar en cualquier momento. Por eso, en lugar de esperar tanto tiempo a que regresara Vasista, dio comienzo al sacrificio de otros sacerdotes. Entonces, hasta ahí cuando Maharaj Nimi se dio cuenta, bueno, que era mucho tiempo esperar y que prácticamente su vida no iba a alcanzar, eso también está lleno de mucha lógica y mucho razonamiento. Porque es obvio de que Vasista Muni se ha ido para donde Indra ayudar a hacerle la ofrenda del sacrificio. Y obviamente Maharaj Nimi no podía esperar tanto tiempo. Así que es muy obvio y muy lógico y razonable de que él le haya pedido la misericordia a otra clase de brahmanas para Segunda regional en el Atlántico, las autoridades Ay, dieron Dios mío. el Golfo que delinque Puerto Ay, Colombia. Dios. Continuemos. Sí, perdón. Quería yo compartir que aquí en este texto, Srila Prabhupada, el significado que dio fue muy cortito. ¿Lo puedo leer, maestro? Sí, sí, por favor. Siempre que Dice, leo. sí, Chanakya Pandita dice, Sariram Ksana Vidvamsi Kalpanta Stajino Gunaha. En el mundo material, nuestro tiempo de vida puede terminar en cualquier momento, pero si en ese periodo de vida hacemos algo digno, la historia recordará eternamente nuestro mérito. Maharaj Nimi, que era una gran personalidad, conocía bien este hecho. En la forma de vida humana debemos actuar de manera que al final de la vida vayamos de regreso al hogar de vuelta a Dios. Ahí está el comentario de Srila Prabhupada. Lo que Ajá, usted entonces el comentario es una gracia a la Prabhupada. sí. Nos está recordando a Sri Chanakya Pandit, ¿no?, acerca del tema, ¿no?, donde nos dice que es mejor tener una vida corta bien utilizada que una vida larga mal utilizada. Una vida corta donde se logre algún aspecto de la autorrealización es muy benéfica y es bien utilizada, es correctamente utilizada. Que vivir 100 o 150 años solamente en la gratificación de los sentidos. El mismo Bhagavad Gita dice que eso es vivir en vano, porque solamente vive para la complacencia de los sentidos. Y literalmente eso es como perder el tiempo. Muy bien, siguiente verso. A su regreso, una vez terminado el sacrificio del rey Indra, Vasista, el maestro espiritual, se encontró con que Maharaj Nimi había desobedecido sus instrucciones. Vasista maldijo entonces a su discípulo diciendo que el cuerpo material de Nimi, que se cree muy sabio, caiga inmediatamente. Entonces, debido a esta situación fue que Vasista Muni decidió maldecir al rey Nimi con que el cuerpo de él se cayera, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, Maharaj Nimi quería proteger su cuerpo, el tiempo, ¿no? Y en consecuencia, pues también el Vasista Muni le dijo que cayera inmediatamente su cuerpo, ¿no? Y como también el rey Indra, el rey Vasista Muni quiso ir a recibir el crédito del Maharaj, del rey Indra, obviamente que también eso benefició para el cuerpo, pues esa fue la razón por la cual se maldieron los dos su cuerpo material. Listo, continuemos. Paso a paso.
Sí, el significado dice, el principio religioso que deben seguir los brahmanas es que no Vasista no quiso satisfacer la petición de Maharaj Nimi en este planeta, porque el rey del cielo le ofrecía una remuneración más sustanciosa. Y cuando Nimi recurrió a otros sacerdotes para celebrar los sacrificios, Vasista le maldijo injustamente. Entonces vemos ahí de que, por ejemplo, entre los dos, Vasista Muni también deseaba el resultado de los sacrificios del rey Indra, que obviamente era un beneficio para el cuerpo. Maharanimi también estaba pensando en beneficio de su cuerpo de los sacrificios, del sistema del Karma Kanda. Entonces, en cuanto a esto, vemos que por encima de todo está la providencia, la voluntad suprema. Y obviamente prácticamente fue un más para los dos por pensar solamente en términos del cuerpo material y no para complacer al Todopoderoso. Eso es lo que pasa con el sistema del Karma Kanda. El sistema del Karma Kanda son códigos y leyes y reglas establecidas para poder ejecutar ciertos sacrificios, ciertas ofrendas, solamente en aras de la complacencia de los sentidos. Y cuando esto no está direccionado para complacer al Señor Supremo, al Señor del Universo, entonces lo que sucede es que el cuerpo material decae con toda certeza. Y bueno, por ahí vamos más o menos una de las razones por las cuales pasó esta situación. Sigamos, siguiente verso. Por haberlo maldecido injustamente, sin que hubiera cometido ofensa alguna, Maharaj Nimi respondió a su maestro espiritual con otra maldición. Las donaciones del Rey del Cielo, dijo, te han hecho perder tu inteligencia religiosa. Por ello pronuncio esta maldición, que también tu cuerpo caiga. Y aquí el comentario que nos hace Srila Prabhupada es que cuando una persona se deja influenciar por actividades contaminadas, su poder material y espiritual disminuyen. Vasista, el maestro espiritual de Maharaj Nimi, por su codicia, se degradó. Ahí vemos entonces la voluntad suprema, ¿no? Que nos indican a través de ese pasatiempo la situación. Y eso es la contaminación es muy sutil y es muy peligrosa, ¿no? Incluso le puede pasar a alguien como Vasista Muni, ¿no? Los 7 grandes sabios Vasista Muni. Y obviamente, como en consecuencia, pues ahí está el Señor Supremo por encima de Maharaj Nimi y Vasista Muni enseñándole a los dos que ese no es el camino. Por lo tanto, a través de ellos dos, el Señor Supremo actúa, ¿no? Maldiciendo al uno y al otro, ¿no? El Señor Supremo actúa a través de Maharaj Nimi para darle su lección a Vasista Muni y a través de Vasista Muni darle una lección a Maharaj Nimi, ya que los dos estaban pensando en aras de la complacencia de los sentidos y del cuerpo material. Continuamos con el Maestro, siguiente. perdón, maestro, aquí me surgió una duda. Por ejemplo, en la filosofía, en la religión católica, uno actúa muy fruitivamente, ¿verdad? Porque uno solamente va al templo a pedir el favor, pero nunca da nada a cambio. Va uno como si Dios fuera nuestro padre nada más y le exige a uno como hijo que le cumpla cualquier capricho, ¿no? Cualquier necesidad personal, que ese sería el sentido de hablar de nuestra propia complacencia, ¿no? Claro, no, hablando en términos católicos o cristianos, eso no tiene discusión, eso no hay nada que, eso está totalmente aparte. Aquí estamos en una plataforma mucho más sutil y mucho más condensada de la Claro, espiritualidad. claro. Sí, maestro, gracias. Entonces, continúo con el texto 6. Sí, por favor. Tras decir esto, Maharaj Nimi, que era experto en la ciencia del conocimiento espiritual, abandonó el cuerpo. Vasista, el bisabuelo, también abandonó el suyo, pero nació de nuevo a través del semen que Mitra y Varuna emitieron al ver a Urvasi.
Significado. Mitra y Varuna se cruzaron con Urvasi, la prostituta más hermosa del reino celestial, y se llenaron de lujuria. Como grandes santos que eran, trataron de dominar esa lujuria, pero no pudieron hacerlo, de modo que perdieron semen. De ese semen que se conservó en una vasija, nació Vasista. Ya, un segundito. Vasista Muni. Entonces vemos acá que en la vida anterior, Vasista Muni fue abandonado el cuerpo por resultado de la maldición de Maharaj Nimi. Ahora bien, el verso dice que volvió a nacer del vientre de Varuna, que es el dios de las aguas, y Mitra, ¿no? Que es una apsara celestial, ¿cierto? Una prostituta celestial. No, Mitra es señor. otro semidios. Mitra Esos es son otro los semidios. dos semidioses más Mitra, antiguos que existen. perdón. Sí, perdón, Prabhu Krishna Nagar, por favor, ¿nos puede repetir el comentario? Disculpe por interrumpirlo. Mitra y Karuna son los semidioses más antiguos que existen. Prácticamente cuando todos los semidioses entran al cuerpo del señor Vishnu, ellos son los únicos que quedan esperando el siguiente día de Brahma. Por eso esa Ya. decoración pasa tiempo. Pero quién de las dos ahí, entre Varuna y Mitra, es femenino? Ninguno, los dos son masculinos. El semen se desarrolla justamente por eso, porque al ver a Sara, los dos botan semen. Y ese semen es conservado en una vasija hasta que llega el momento propicio para poder engendrar a Vasista Muni. Ya. Y Mitra, ¿qué clase de semidios es? ¿Cuál es la función de Mitra? Esto lo hablamos cuando estábamos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, donde se nos explica de que estos dos semidioses prácticamente no tienen ningún tipo de enemistad. Por eso también se da el pasatiempo cuando viene Sankashuda. Sankashuda es criado tanto por Varuna como por Mitra, porque estos dos semidioses significan la amistad entre los devas. No tienen ningún tipo de enemistad ni entre devas ni entre asuras, son sumamente amistosos. Es lo que uno encuentra con la colación a ambos devas. Sí, la pregunta es que, por ejemplo, sabemos que Varuna es el semidios de las aguas y los mares y todos los líquidos. Pero Mitra, no es que no recuerdo qué es lo que hace Mitra. ¿Alguien recuerda qué hace Mitra? ¿Cuál es la función de Mitra? No sé. A ver, vale, que la prema sabe qué hace Mitra. Roine, ¿puede volver a leer el verso? Sí, no recuerdo, pero Ok, muchas gracias. Sí, Vuelve señor, a voy leer. a volver a leer el texto. Tras decir esto, Maharaj Nimi, que era experto en la ciencia del conocimiento espiritual, abandonó su cuerpo. Vasista, el bisabuelo, también abandonó el suyo, pero nació de nuevo a través del semen que Mitra y Varuna emitieron al ver a Urvasi. Ya, ahora sí, no había escuchado a Urvasi. Y aquí el Urvasi. significado nos dice, Mitra y Varuna se cruzaron con Urvasi, la prostituta más hermosa del reino celestial, y se llenaron de lujuria. Como grandes santos que eran, trataron de dominar esa lujuria, pero no pudieron hacerlo, de modo que perdieron semen. De ese semen que se conservó en una vasija, nació Vasista. Ya, claro, la señora que no había escuchado el nombre de Urvasi. Ya. Urvasi. Claro, entonces, al ver a Mitra y Varuna, entre Mitra y Varuna, al ver a Urvasi, obviamente se agitaron sexualmente por la belleza de Urvasi. Y al no poder contener su energía seminal, entonces emitieron semen y el semen fue guardado en una vasija, dice el verso, y de ahí nació Vasista. Muy bien, continuemos el siguiente relato. Durante la celebración del yajna, el cuerpo de Maharaj Nimi había abandonado
perdón, durante la celebración del yajna, el cuerpo que Maharaj Nimi había abandonado se conservó en sustancias aromáticas. Una vez terminado el Satra Yaga, los grandes santos y brahmanas hicieron la siguiente petición a todos los semidioses ahí reunidos. Aquí, perdón, aquí en el verso, aquí el Prabhupada Nagar comenta de que Mitra es el de la amistad, el señor de la amistad, algo así. ¿Quién puede buscar ahí en internet? Porque hay que buscar la relación entre Mitra y Varuna, ¿no? Porque hay una relación entre los dos, entre el sonido de las aguas y Mitra, ¿no? Para que ellos dos se pongan de acuerdo y aparecen Vasista. Hay una relación entre los dos semidioses, que también debemos entender que esa clase de relación sucede en nuestro organismo, en nuestro sistema. Y vamos a entender, ¿no?, cómo es que suceden estas cosas. ¿Alguien, por favor, puede investigar cuál es la función de Mitra ahí en Google? Bueno, el Bhagavatam, el Vedavais. Aquí tengo el Bhagavatam, a donde habla de que, permítame, es que hay muchísimos versos donde están aquí dice, deidades que dominan. Déjeme ver en el 543. 522, 39, 45. Aquí hay un texto que nos habla del señor Mitra. En la creación, manutención y disolución de las manifestaciones cósmicas hay tres cualidades. Aquí nos hablan del señor Vishnu y del señor Shiva. Bueno, leemos ahí porque nos tenemos Sí, el tiempo. sí, pero sí está en el Bhagavatam. Si alguien tiene el Bhagavatam, en el índice alfabético sí está Mitra y tiene muchísimos textos. Y nos puede ayudar a buscar tantito en ese lugar para no perder aquí la atención con la lectura de los textos. Gracias. Es el Bueno, tercer entonces, punto. hay que buscar. Sí. Ok. Continúa entonces, maestro. Leo otra vez el último verso que leímos, el último. Tras decir esto, Maharaj Nimi, que era experto en la ciencia del conocimiento espiritual, abandonó su cuerpo. Vasista, el bisabuelo, también abandonó el suyo, pero nació de nuevo a través del semen que Mitra y Varuna emitieron al ver a Urvasi. Muy bien, continuemos. ¿Hay significados, algo para decir? Sí, señor. Lea los significados, por favor, de los versos. Mitra y Varuna se cruzaron con Urvasi, la prostituta más hermosa del reino celestial, y se llenaron de lujuria. Como grandes santos que eran, trataron de dominar esa lujuria, pero no pudieron hacerlo, de modo que perdieron semen. De ese semen que se conservó en una vasija, nació Vasista. Muy bien. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el significado de la Prabhupada nos hace nos hace entender algo importante, que es que a pesar de que que Mitra y Varuna, siendo semidioses y grandes personalidades santas, ¿no? Aún así, al ver a Urvasi, ellos no pueden contener su energía seminal. Eso nos indica también de que cuando viene la voluntad suprema, que va a hacer algo, no hay fuerza, no hay santidad, no hay pureza que valga la pena, ¿no? El Señor Supremo es el que hace que todas las cosas no sucedan. Entonces es muy normal y natural de que una persona santa sienta atracción e impulsos sexuales y atracción sexual por el sexo opuesto, sea hombre o sea mujer. Eso no tiene nada raro, eso no es nada
nada del otro mundo, ¿no? Y entonces vemos ahí la reacción, la situación, ¿no? Para que nosotros, pues, como estamos acostumbrados y tenemos la idea, ¿no? Tenemos el chip que los católicos han impuesto hace más de 1500 años, cuando ellos decidieron de que los sacerdotes no podían casarse, ¿no? Pero después, a través de 1500 años, vemos cómo las situaciones han tenido que ir cambiando esas situaciones debido a alguna regla que se estableció hace más de 1500 años en la Iglesia Católica, ¿no? Si ustedes investigan bien, más o menos en el año como 500, en los años 500 y pico, o 300, algo así, fue que se estableció en los católicos el celibato en los sacerdotes, ¿no? Y así se ha ido llevando todo el tiempo, pero obviamente esta fuerza es muy difícil de mantener, ¿no? Entonces se opta es únicamente por algún talento, alguna virtud, alguna calificación individual de cada individuo que lo pueda hacer. Una especie de santidad muy exclusiva y muy particular de cada persona, de cada monje, ¿no? O de cada participante. Más no es una cosa, no es un asunto para condenar, ¿no? Condenar a alguien a la situación infernal o a hacerle pensar una situación de una vida pecaminosa y mundanizada. Vemos aquí que Mitra y Varuna, ellos vieron la Urbase y no pudieron contener eso. ¿Cómo es que no pueden contenerlo? Por voluntad suprema, no, que es el que está manejando todo lo por encima de todas las situaciones. Y siempre hay una gran enseñanza muy contundente y muy sutil en todas estas cosas, ¿no? Que tenemos que aprender y a meditar en todas estas situaciones. Muy bien, continuamos con el siguiente verso. Si tienen preguntas, comentarios. Texto 7. Durante la celebración del yajna, el cuerpo de Maharaj Nimi había abandonado, que Maharaj Nimi había abandonado, se conservó en sustancias aromáticas. Una vez terminado el Satra Yaga, los grandes santos y brahmanas hicieron la siguiente petición a todos los semidioses ahí reunidos. Si están satisfechos con este sacrificio y realmente tienen poder para ello, les pedimos que devuelvan a Maharaj Nimi a este cuerpo para que viva de nuevo en él. Los semidioses contestaron afirmativamente a la petición de los sabios, pero Maharaj Nimi dijo, por favor, no me aprisionen de nuevo en un cuerpo material. Muy bien, entonces, Aquí hay un significado, maestro. listo, sigo. Los semidioses son muy superiores a los seres humanos. Por esa razón, los grandes santos y sabios, que de por sí eran brahmanas poderosos, pidieron a los semidioses que revivieran el cuerpo de Maharaj Nimi, que conservaban en bálsamos aromáticos. No debemos pensar que el poder de los semidioses se reduce al disfrute de los sentidos. Su poder les permite incluso devolver la vida a un cuerpo muerto. Las escrituras védicas nos ofrecen muchos ejemplos como este. En la historia de Savitri y Satyavan, por ejemplo, Satyavan murió y Yamaraj se lo llevó, pero ante el ruego de la esposa Savitri se le devolvió a la vida en el mismo cuerpo. Es importante notar ese hecho en relación con el poder de los semidioses. Bueno, aquí vemos unas cosas muy interesantes en este verso del Bhagavatam, ¿no? Que dice el verso de que el cuerpo de Maharaj Nimi fue conservado en sustancias aromáticas, en algunos líquidos, ¿no? Y que los sabios hablaron con los semidioses para que les permitieran volver a que Maharaj Nimi volviera al cuerpo. Y que Maharaj Nimi le dijo, por favor, yo no quiero volver a tener otro cuerpo material. Entonces hay varios puntos científicos que tenemos que analizar. Vemos que la situación es que lo que hoy día los científicos hacen con muchos cuerpos, ¿no? Con muchos cuerpos, tanto humanos o como de animales, que hacen es conservarlos, algunos los congelan, ¿no? Otros los conservan para hacer sus experimentos,
de cómo investigar la vida. Para el resto de la humanidad esas cosas le parecen diabólicas, parecen macabras, parecen asuntos demoníacos, ¿no? Pero vemos aquí en este verso que esta clase de actividades ya se han dado en el Bhagavatam en tiempos inmemoriales, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de que el semen de Mitra y Varuna fue conservado en una vasija, en un pote, ¿no? Y que de allí nació Vasista. Vemos que actualmente muchas mujeres, algunas mujeres que tienen mucho dinero quieren tener hijos o quedar embarazadas y el semen de algún hombre es inyectado en el útero de ella a través de un aparato, ¿no? Y así nace esa clase de hijos que supuestamente son sin ningún padre, pero el semen sí viene, supuestamente sin ningún padre, pero eso es imposible porque el semen siempre viene de algún hombre, ¿no? El semen no es que aparece así, es producido así de la nada. Solamente es que no es inyectado a través de la vida del acto sexual de un hombre en una mujer, que es lo más normal y lo más natural, sino que es inyectado así a través de un aparato. Lo mismo hacen para inseminar vacas, inseminar burros, caballos, yeguas, ¿no? Cerdos. Hacen el mismo procedimiento, inyectan el semen allá hasta el vientre del animalito y así hacen de que nazcan estos animales o personas como ellos quieren que sean, ¿no? Entonces, esta clase de ciencia no es nada rara, no es nada nueva, ¿no? Ahora el aspecto de que el cuerpo de Maharani fue conservado también es algo muy antiguo, eso no es nada nuevo ni es nada sorprendente hoy día que los científicos se jactan de decir que ellos son los que crean vida, ¿no? Que están muy avanzados en sus tecnologías, ¿no? Vemos acá en la misma situación. Entonces, esta clase de cosas suceden, ¿no? Con sabios y munis muy poderosos, ¿no? Grandes personalidades a quienes Bhagavatam los ven como grandes santos o grandes místicos, grandes personalidades muy sabias, ¿no? Entonces, no se sorprendan cuando aparezcan por ahí el cuerpo de alguien por ahí embalsamado y están tratando de revivirlo otra vez, ¿no? Algún día van a lograrlo, algún día van a lograrlo de que van a poder revivir un cuerpo muerto, van a volver a hacer de que la entidad viviente, la vida, la vida que es la entidad viviente, entre al cuerpo otra vez. Aquí lo vemos a través de un pasatiempo, ¿no? De un asunto, de algún pasatiempo, de algún asunto así como muy espiritual, muy religioso. Pero eso es una ciencia, son ciencias muy poderosas que el mundo hoy día las conversa, ¿no? Y las conocen muy fácil, ¿no? Si ustedes escuchan, por ejemplo, la ufología, en la ufología se habla mucho de esto, ¿no? Pero que obviamente el fanatismo religioso o el fanatismo espiritual, la media de sin zapatos, con muy escaso conocimiento, pueden llegar a entender de lo que están hablando los de la ufología, ¿no? Entonces hay que abrir la mente y abrir el conocimiento porque realmente nos están diciendo muchas cosas, ¿no? Que son muy interesantes. Vemos ahí, por ejemplo, vuelve y le hace versito, Madre, por favor. Sí, señor. Es el texto 8 que nos dice, si están satisfechos con este sacrificio y realmente tienen poder para ello, les pedimos que devuelvan a Maharaj Nimi a este cuerpo para que viva de nuevo en él. Los semidioses contestaron afirmativamente a la petición de los sabios, pero Maharaj Nimi dijo, por favor, no me aprisionen de nuevo en un cuerpo material. Entonces ahí está el cuerpo de Maharaj Nimi, están los sabios y están los semidioses, ¿no? Diciendo qué hacer, ¿no? Entonces vemos ahí esa clase de ciencias. ¿Quiénes son los sabios, no? ¿Quiénes son los semidioses, no? Hoy día son conocidos como extraterrestres, como seres inexistentes. Seres inexistentes que prácticamente como son muy difíciles de comprender su existencia. Nosotros podemos llegar a entenderlo aquí a través del Bhagavatam de lo que realmente son ellos.
¿Quién es un extraterrestre? Es un ser de que no es nacido aquí en la Tierra. Son seres de otros planetas, de otros mundos, ¿no? Que el mundo, a través de su ignorancia, hoy día los conoce como extraterrestres y los esquematiza de una manera muy fea, ¿no? Muy rara, ¿no? Pero encima Bhagavatam nos da a entender eso, ¿no? De que en el universo la creación del Señor Supremo es infinitamente ilimitada, ¿no? Y que la cantidad de formas que existen en el universo no todas son idénticas a la forma humana, ¿no? Todo eso está escrito y explicado en el Srimad Bhagavatam. Ahora no es que vamos a empezar a hablar de extraterrestres, porque hay que entenderlo realmente desde el punto de vista del Srimad Bhagavatam. Los sabios, los semidioses, vienen siendo esta clase de personalidades que ellos son los que pueden crear y hacer de que un cuerpo viva, de crear una situación, ¿no? Ponerle la cabeza de un animal a un cuerpo humano, extraterrestre, ¿no? Lo que hizo el señor Shiva, por ejemplo, el señor Shiva le puso la cabeza de un elefante a su hijo, a Ganesh, y apareció un Ganesh con cabeza de elefante. Y así por el estilo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver todo eso a través de la espiritualidad, a través de la santidad de los Vaishnavas, podemos entender qué es qué en este mundo material para que no se asusten ni se vayan ahí por caminos, ¿no? Que no conducen a la espiritualidad, sino a otra clase de ignorancias. Muy bien. Ahora, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Sus comentarios acerca de la situación, Provira Cocha. Mare Bobra Prilla. Haribol Prabhu me decía algo, discúlpeme. Sí. Que haga su comentario acerca de los últimos dos versos que leímos. Disculpe, estoy como medio atento, nomás apenas avancé a escuchar sobre bueno, yo iba a formular una pregunta, ¿no? Pero ya prácticamente fue contestada porque se dice que el ser de Mitra y de otro Dios, no sé, no recuerdo, que fue guardado en una. Entonces, mi pregunta va a ser, tal vez si la vasija era el vientre materno de alguna madre, de alguna mujer, ¿no? Y que de ahí creció Maharaj, de ahí salió Maharaj Nim. Entonces, esa iba a serle la pregunta, pero ya fue contestada, ¿no? Porque eh, ahora, como se decía, ahora todo se lo hace in vitro, ¿no? Y esta ciencia, pues antiguamente ya fue muy avanzada. Entonces mis dudas fueron disipándose. Disculpe, Prabhu, como estoy así en otra, en dos actividades, entonces, pero medio escucho y porque realmente me interesa, ¿no? Y de alguna manera algo me queda. Eso es, Prabhu Nityananda, de todas maneras, pues los ancestros, las culturas védicas antiguas son mucho más adelantadas que hoy los científicos están recién queriendo ir descubriendo. Ese es mi comentario, Prabhu Haribol Hare Krishna. Ya me Provira Cocha, muchas gracias. Así es. Maestro, Lo que realmente los supuestos científicos han estado investigando a través de tanto experimento y sacrificio durante más de 100 o 200 años. Son ciencias que en los Vedas están ya muy escritas, muy bien explicadas, ¿no? Y no solamente la ciencia de la medicina, la ciencia de crear, la ciencia del transporte, la ciencia de la comunicación, la ciencia de la guerra, la ciencia de las armas. Todas esas ciencias están muy explicadas en los 4 Vedas. El conocimiento védico es la madre de todo y todo está ahí. Entonces solamente es pedir la misericordia al plano superior de conciencia para que nos permita entender y comprender todas estas misterios. Obviamente es un campo que el señor Chaitanya Mahaprabhu tampoco recomienda, porque es un campo, el campo y el mundo del conocimiento es
es como un gran abismo sin fondo, dice el señor Chaitanya Mahaprabhu. Y no recomiendo acercarnos tampoco a esa clase de conocimiento porque es un abismo sin fondo, un abismo que el que cae ahí no tiene dónde parar, ¿no? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu nos exhorta a decir, bueno, vámonos por el camino del amor y la devoción, que ese es el que nos promueve, nos da la liberación realmente. Bueno, punto aparte, ¿algún otro comentario por ahí? Sí, el Prabhu, nuestro maestro Krishna Nagar, está haciendo un comentario en el chat interno que dice que Mitra es el semidios de la amistad. Sí, eso lo leímos hace rato. Muy Sí, bien, señor. muchas gracias. Madre Govinda, Raji, David Asi, Madre Quichor, sus comentarios, Madre Gaurapriya de Morelia. Hare Krishna, buenos días, reverencias. Qué pena, yo llegué un poquito tarde y me perdí el néctar. Hasta ahorita me pude conectar, pero muchas gracias de verdad por este servicio, súper bueno para nosotros los que estamos alejaditos. Muchas gracias de verdad, bravo. Y reverencias a todos los devotos. Ay, Madre Govinda, muchas gracias. Madre Quichori, Madre Quichori de Villavicencio. Madre Gaurapriya, Madre Quichori, hable. Hare Krishna, mis reverencias a todos. Perdón, es que estaba un poco enferma y estaba escuchando las clases así desde la cama. Pero pues muy hermosos los pasatiempos, ¿no? Que nos enseñan que la ciencia nunca termina, ¿no? Y que todo lo que ahora vemos es el reflejo de lo que mucho tiempo atrás se hizo. Que nos enseña el poder de los semidioses y como Dios no nos abandona y no estamos solos, ¿no? Sino que tenemos muchos ejemplos muy sabios que nos ayudan a la evolución espiritual. Así es. Muchas gracias, Madre Quichori, perfecto. Ya, Ahí maestro, vamos. aquí, perdone, aquí aparece también otro chat de la madre Gaura Priya que nos dice Hare Krishna, reverencias para todos los devotos. Ella está en internet y dice, en el internet encontró Mitra, dios persa. Era el dios responsable de la perfección. Cuando había un ataque de la ay, perdón, es que está muy, discúlpeme, ya me acerqué más al aparato y dice, Mitra, dios persa, era el dios responsable de dar protección cuando había un ataque, protegía a los fieles y castigaba a los infieles. También se le representaba en un carro tirado por caballos blancos. Eso es lo que dice el Bueno, internet. ese es el concepto del dios persa, ¿no? Pero en Mitra, védicamente otra cosa. Védicamente otra cosa y también en cada cultura, cada semidios tiene una función diferente. Entonces, por ejemplo, Mitra en el aspecto de los egipcios tiene otro nombre y tiene otra función. Mitra en el aspecto de los griegos también tiene otro nombre, ¿no? Y así, se conoce con otro nombre, la misma función. Todo lo que estamos buscando es la función de Mitra tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Porque Mitra es un semidios. Recuerden que el Bhagavatam nos dice de que nuestro cuerpo material funciona gracias a la presencia de 33 millones de semidioses que hacen que este cuerpo funcione. Y eso lo hemos entendido y comprendido. Muy bien. Ahí vamos poco a poco. A medida El Prabhu Krishna Nagar está pidiendo la palabra. You speak. Lo que pasa es que a Mitra se adoraba justamente en la parte de Irán y Pakistán, anteriormente cuando era India, ¿cierto? Pero después de la invasión persa, ellos sometieron la adoración a Mitra. También en algunos aspectos, Mitra y Varuna prácticamente es el mismo semidios, sino que muchas veces se le dice, es como los dos aspectos del semidios de la lluvia.
o del agua. Acá dice, por cambio, una parte que encontré. El Mitra védico, a veces llamado Mitra Varuna, era el dios de los contratos y del amanecer, el de la fertilidad en forma de lluvia y buenas cosechas, y guardián de la verdad. La asociación entre Mitra y Varuna, juntos al dios del amanecer con el poderoso dios del cielo, Varuna, y se le imaginaba habitando un palacio del cielo con 1000 puertas, desde el que salía cabalgando cada mañana en un caballo, en un carro brillante. Y el Mitra perso ya está escrito en el zoroastrismo, otra línea de persa. Esto tocaría ahí como más profundo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces hemos leído bastante sobre estos versitos de Mitra y Varuna, Urvasi, Vasista, Maranini, etc. Continuamos con el siguiente verso para ver aclarar más. Sí, señor. Ahora vamos en el texto 9. Maharaj Nimi continuó. Normalmente, los mayavadis quieren liberarse de los cuerpos materiales porque tienen miedo de tener que abandonarlos de nuevo. Pero los devotos, cuya inteligencia está siempre llena con el servicio para el Señor, no tienen miedo. En verdad, aprovechan el cuerpo para ofrecer servicio amoroso trascendental. Significado. Maharaj Nimi no quería entrar en ningún cuerpo material que fuese causa de cautiverio. Como era un devoto, quería un cuerpo que le permitiera ofrecer servicio devocional al Señor. Srila Bhaktivinoda Thakur dice en una canción: Janmadobi more Ishayaditora Bhaktagre Yani Janma Tu Mora Kita Janmaha Puyata Tuyadasa. Mi Señor, si tú deseas que nazca de nuevo y reciba otro cuerpo material, ten la bondad de hacerme ese favor. Permíteme nacer en el hogar de tu sirviente, tu devoto, con tal de nacer en ese hogar. No me importa nacer como el insecto o la criatura más insignificante. También, Sri Krishna Mahaprabhu dice: Nadanam Nayanamna Sundarim Kavitambaya Gadisha Kamaye Mamayan Maniyan Manishware Bhavatat Bhaktirahai Tukitwaji. Oh Señor del universo, no deseo riquezas materiales, ni seguidores materialistas, ni una hermosa esposa, ni las actividades fruitivas que se expresan con palabras floridas. Todo lo que quiero es tu servicio devocional sin causa, vida tras vida. Siksastaka 4. Al decir vida tras vida, Janmani, Janmani, el Señor no habla de un nacimiento cualquiera, sino de un nacimiento que le permite recordar los pies del loto del Señor. Esta clase de cuerpo es deseable. El devoto no piensa como los yogis y los yanis, cuyo deseo es rechazar todo cuerpo material y volverse uno con la refulgencia impersonal del Brahman. Al devoto no le gusta esa idea. Por el contrario, él está dispuesto a aceptar cualquier cuerpo material o espiritual porque su deseo es servir al Señor. Esa es la verdadera liberación. Quien desee fervientemente servir al Señor no sufre de ansiedad aunque reciba un cuerpo material, pues el devoto es un alma liberada, incluso si se halla en un cuerpo material. Srila Rupa Goswami nos lo confirma. Tayas Yahar Erdasye Karmana Manasajira Nikilax Api Avastasu Jivan Mukha Sa Ushyate. La persona que actúa con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el servicio de Krishna, son el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras. Es una persona liberada incluso mientras vive en el mundo material, aunque se ocupe en muchas actividades supuestamente materiales. El deseo de servir al Señor nos establece en el plano de la liberación. Cualquiera que sea nuestra condición de vida, ya sea en un cuerpo espiritual o en un cuerpo material. En un cuerpo espiritual, el devoto tiene una relación directa con el Señor, pero incluso en un cuerpo aparentemente material,
el devoto también está liberado y se ocupa de los mismos deberes de servicio al Señor que si estuviese en Vaikunta. No hay diferencia. Dicen las escrituras, Sadurji Boba Maru va, vivo o muerto, el devoto no tiene otro interés que el servicio del Señor. Takvia de Punarjanma Naitima Meti. Cuando abandona el cuerpo, pasa a relacionarse directamente con el Señor y le ofrece servicio, pero ya en el mundo material, en un cuerpo material, conoce el sufrimiento, el placer o la perfección material. Esto podría discutirse. ¿Es que acaso el devoto no sufre al abandonar el cuerpo material en el momento de la muerte? Como respuesta, se puede dar el ejemplo de la gata que puede llevar en la boca a un ratón o a uno de sus gatitos. La boca es la misma para el ratón que para el gatito, pero el ratón la ve de forma muy distinta. Cuando abandona el cuerpo, Tyagva Deham, el devoto parte de regreso al hogar de vuelta a Dios. Su percepción, por lo tanto, es bien distinta de la que tiene la persona que se lleva a Yamaraj para imponerle un castigo. La persona cuya inteligencia está siempre concentrada en el servicio del Señor no tiene miedo de recibir un cuerpo material. Mientras que el no devoto, que no se ocupa en el servicio del Señor, tiene mucho miedo de recibir un cuerpo material o de abandonar el que ahora posee. Por consiguiente, debemos seguir la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu. Mama Janmani Janmani Shware Bhavatar Bhakti Rahai Tukito allí, que el cuerpo que recibamos, sea material o espiritual, no importa. Nuestra única aspiración debe ser el servicio de la Suprema Personalidad de Dios. Ya. Ya ahí. ¿Qué opinan de ese comentario? Hagan comentarios a estos versos. Pues, maestro, el cuarto párrafo del Shikshastaka es bien contundente. Yo no quiero riquezas, ni mujeres, ni ninguna actividad que sea material, solo quiero tu servicio sin causa, nacimiento tras nacimiento. Ese es un verso bellísimo, es una enseñanza que nos dejó el señor Chaitanya y que aunque él nunca escribió ni dictó libros, pues obviamente sus discípulos se encargaron de recopilarlos y de regalárnoslos, ¿no? Pero el Shikshastaka, hace poco la madre Premalática compartía que sería muy lindo que leyéramos en las mañanas, que cantáramos en la mañana los 8 versos, porque es muy importante que los tengamos presentes, igual que las 10 ofensas al canto del santo nombre. Eso solamente se hace en los templos y los devotitos que viven fuera, pues obviamente no los tienen Ah, muy claros, ¿no? Bueno, entonces aquí el tema central es la situación entre Vasista, Varuna y Mitra y Vasista y la situación del cuerpo material, ¿no? Y la situación de los científicos y la situación de los sabios y los semidioses. ¿No? Ese es el punto central a entender la situación. Sí. Muy bien, entonces sigamos con el siguiente verso. El texto 10. No deseo recibir un cuerpo material, pues ese cuerpo es la fuente de todos los sufrimientos, lamentaciones y temores en todo el universo. Es la misma situación que vive el pez en el agua, siempre angustiado por el temor de morir. Significado. El cuerpo material está destinado a morir tanto en el sistema planetario superior como en el inferior. En el sistema planetario inferior o en espacios inferiores, la muerte viene muy pronto y en los planetas superiores o en las especies superiores se puede vivir durante muchísimo tiempo, pero la muerte es inevitable. Debemos entonces entender esto. En la forma de vida humana tenemos que aprovechar la oportunidad de poner fin al ciclo de nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades mediante la práctica de tapacia. Ese es el objetivo de la civilización humana, detener el ciclo de nacimientos y muertes.
que recibe el nombre de Mritu, Samsara, Bharmati. Ello es posible cuando somos conscientes de Krishna. Cuando hemos logrado el servicio a los pies del loto del Señor. De lo contrario, tendremos que pudrirnos en el mundo material y recibir su cuerpo material, sujeto al ciclo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El ejemplo que se da en este verso es que el pez dentro del agua se encuentra en su elemento natural, pero nunca puede verse libre de la angustia de la muerte, pues los peces grandes siempre quieren comerse a los peces chicos. Palgun Tatra Mahatam, todas las entidades vivientes son comidas por otras entidades vivientes, aunque por ellas, perdón, todas las entidades vivientes son comidas por otras entidades vivientes mayores que ellas. Así funciona la naturaleza material. Ahastami sahasnatam upadani chatuspadam Palgunita trama hatam jivo jivasya jivanam. Los que no tienen manos son presa de los que tienen manos. Los que no tienen patas son presa de los que tienen 4 patas. Los débiles son el sustento de los fuertes, y es norma general que un ser vivo es comido por otro. Srimad Bhagavatam 1.13.47. La Suprema Personalidad de Dios ha creado el mundo material de tal manera que toda entidad viviente es la comida de otra. Como consecuencia existe una lucha por la existencia, pero aunque hablemos de la supervivencia del más apto, con esa excepción del devoto del Señor, nada puede salvarse de la muerte. Harim Vina Naiva Sritim Taranti. No es posible salirse del ciclo de nacimientos y muertes sin ser un devoto. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita 9.3. Aprapyaman nivartante mrita samsara vartmani. Quien no alcanza el fuego de los pies del loto del Señor Krishna tiene que vagar por arriba y hacia abajo en el cielo del nacimiento y la muerte. Ya. Está apagado su micrófono, maestro. Gracias. Vemos acá que como Maharaj Nimi era un alma autorrealizada, él no quería hacer nada más de este cuerpo, ya que le facilitaron la salida del cuerpo. Volver a entrar a otro cuerpo material, aunque sea el mismo, es una locura. Y eso es una de las cosas que muchas personas de nosotros nos gustaría, ¿no?, tener, que nos dieran la eternidad en estos mismos cuerpos, ¿no? No volver a salir de la muerte en este mismo cuerpo. Pero así no suceden las cosas en el mundo material. La descripción que Srinagra Srila Prabhupada hace acerca de la situación, ¿no?, cómo funciona el mundo material, el mundo de la explotación, está bien explicado por Srila Maharaj y Srila Prabhupada también. ¿Cómo es que funciona el mundo material? El débil es la comida del fuerte. Y en las selvas y en los montes, en el mundo material de los animales, prácticamente todo el mundo le está metiendo el diente y la muela a otra entidad viviente, ¿no? Todo el mundo está devorando a alguien. Nosotros mismos como seres humanos también, para poder mantener estos cuerpos, tenemos que devorar a otros seres vivientes. Algunas personas devoran animales y otros devoramos plantas y frutas y verduras. Y esto es otra clase de seres vivientes. Para poder mantener nuestros cuerpos, mantener nuestra vida, tenemos que ir y tomar plantas, ¿no?, y frutas y alimentar nuestros cuerpos, ¿no? Los Vaishnavas nos enseñan el método de liberarnos de la reacción, que es lo que los devotos nos enseñan, los espiritualistas. Cómo al tratar de alimentar nuestros cuerpos tenemos de una manera obligatoria que ejercer violencia hacia otro ser viviente, como una planta, por ejemplo, ¿no?, o un árbol.
para mantener nuestros cuerpos. Y nos dicen cómo debe ser, en el sistema Karma Kanda nos dice cómo debe ser y lo que tenemos que hacer para liberarnos de la reacción y así otorgarle un gran beneficio a la planta o a la fruta que nos estamos comiendo, ¿no? Muy bien, continuamos con el siguiente verso. Señor. Texto 11. Los semidioses dijeron que Maharaj Nimi viva sin cuerpo material, que viva en un cuerpo espiritual en compañía de la Suprema Personalidad de Dios, y que, conforme a su deseo, se manifieste o no se manifieste ante las personas comunes encarnadas en un cuerpo material. Significado. Los semidioses querían que Maharaj Nimi volviera a la vida, pero Maharaj Nimi no quería entrar en nuestro cuerpo material. En esas circunstancias, para satisfacer los ruegos de las personas santas, los semidioses bendijeron a Maharaj Nimi diciéndole que podía permanecer en su cuerpo espiritual. El hombre corriente suele traer dos conceptos de lo que es un cuerpo espiritual. El término cuerpo espiritual se aplica muchas veces a un cuerpo de fantasma. El hombre impío que muere tal tras haber cometido actividades pecaminosas es condenado a veces con la imposibilidad de tener un cuerpo material denso hecho de los 5 elementos materiales, y tiene que vivir en un cuerpo sutil de mente, inteligencia y ego. Sin embargo, como se explica en el Bhagavad Gita, los devotos pueden abandonar el cuerpo material y recibir un cuerpo espiritual libre de toda contaminación material densa y sutil. Tyagvadeham punarjanma naitimam eti so Arjuna. Vemos entonces que los semidioses bendijeron al rey Nimi, permitiéndole permanecer en un cuerpo espiritual puro, libre de toda contaminación material, densa y sutil. La Suprema Personalidad de Dios puede ser visible o invisible en función de su propio deseo trascendental. Del mismo modo, el devoto que es Jivan Mukta puede ser visible o no según su propio deseo. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Naham Prasaha Sarvasya Yogamaya Samabritaha, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, no se manifiesta a todo el mundo. Él es invisible para el hombre común. Ata Sri Krishna Namadi Navaved Gatyam Indriyaha. Krishna y su nombre, fama, cualidades y enseres no pueden ser entendidos materialmente. Para ver a Krishna es necesario ser avanzado en la vida espiritual. Sevanmukhe hi jivadao. Por consiguiente, la capacidad de ver a Krishna depende de la misericordia de Krishna. Ese mismo privilegio de un ser visible o invisible en función de su propio deseo le fue otorgado a Maharaj Nimi, quien por lo tanto vivió en su cuerpo espiritual original como sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Jai. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí vemos dos aspectos interesantes. Uno que es la vida y otro lo que es la existencia. Cuando se habla de vivir, ¿no?, tenemos que entender el término vivir. Vivir está basado en experiencias. La vida son un montón de experiencias, una cantidad de experiencias que están sustentadas en reacciones. Reacciones favorables o desfavorables, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros experiencias, y la experiencia forman la vida, y está condicionada al cuerpo material. Cuando el alma se libera del cuerpo material, ya sus experiencias no están basadas en las reacciones, no están basadas en la existencia propia del alma, de la eternidad, ¿no? Entonces,
Ya cuando se habla de la liberación del alma liberada, se sobreentiende que se está hablando de la existencia plena del alma, ¿no? Entonces, una vida tiene un comienzo, un medio y un final, mientras que la existencia no tiene comienzo, ni medio, ni final. Es existencia plena. Nunca llega a ser, nunca llegará a ser y nunca dejará de ser. El alma siempre es existente, primordial, plenamente. Bhagavad Gita, capítulo 2, ¿no? Entonces, eso es lo que Maharaj Nimi no quería, ya que le dieron la misericordia de salir del cuerpo, ya para que tenga otro cuerpo material. Y aparte de eso, que se puede dedicar al servicio devocional como tal, ¿no? Enteramente, ¿no? Entonces, se entiende ahí la misericordia, ¿no? De todo esto, de todo este pasatiempo, ¿no? ¿A dónde nos está llevando este pasatiempo de Maharaj Nimi y Vasista, ¿no? Muy bien, continuamos con el siguiente verso. Por lo insólito de su nacimiento, aquel hijo se llamó Yanaka, y por haber nacido del cadáver de su padre, recibió el nombre de Vaideha. Como nació del proceso, perdón, Está leyendo el verso que sigue, me parece que está como salteado. perdón, sí es cierto, disculpe, texto 12. A continuación, para salvar a la gente del peligro de un gobierno no regulado, los sabios batieron el cuerpo material de Maharaj Nimi. Como resultado nació su hijo. Significado. Arayaka Vayam, si el gobierno es inestable y no regulado, existe el peligro de que el pueblo tenga que sufrir ansiedades. En la actualidad ese peligro es constante, pues el pueblo elige su propio gobierno. En este verso vemos que los grandes sabios obtuvieron un hijo del cuerpo material de Nimi para dar una guía adecuada a los ciudadanos, pues esa guía es el deber de los reyes kshatriyas. Kshatriya es aquel que protege de atropellos a los ciudadanos. En los mal llamados gobiernos del pueblo no hay reyes kshatriyas debidamente preparados. Una persona fuerte reúne los votos necesarios y se convierte en el primer ministro o el presidente, sin haber sido adiestrado por los brahmanas eruditos expertos en los astras. De hecho, vemos que en algunos países el gobierno pasa de un partido a otro, de forma que los encargados de gobernar se preocupan más de proteger su posición que de hacer felices a los ciudadanos. La civilización védica prefiere la monarquía. A la gente le gustan los gobiernos del señor Ramachandra, de Maharaj Yudhishthir o de Maharaj Parikshit, Maharaj Ambarish y Maharaj Prahlad. Hay muchos ejemplos excelentes de gobiernos monárquicos. El gobierno demoníaco es cada vez menos adecuado para satisfacer las necesidades del pueblo, de modo que algunos partidos proponen que se elija un dictador. Dictadura y monarquía son la misma cosa, solo que en la dictadura el líder no ha recibido la formación necesaria. La gente será realmente feliz cuando el líder bien preparado, sea monarca o dictador, tome las riendas del poder y gobierne al pueblo conforme a las regulaciones establecidas en las escrituras autorizadas. Ya. Ya, y muy bien. Bueno, entonces aquí vemos que el cuerpo de Maharaj Nimi fue manipulado por los semidioses y así nació el rey Yanaka, ¿no? El hijo de Maharaj Nimi, a través de un cadáver, ¿no? ¿Cómo se llama esta ciencia actualmente? Eso tiene un nombre, que es lo mismo que pasó con Maharaj Vena. Maharaj Vena también fue matado por los sabios y del cuerpo de Maharaj Vena salió Maharaj Prithu. Cuando sacudieron su cuerpo, ¿verdad? Lo mismo pasó con Maharaj Nimi, ¿no? Sí. Pero estos fueron los semidioses. ¿Qué es lo que hacen hoy día los científicos para sacar el cuerpo de otra persona de un cuerpo humano, de una parte del cuerpo? Clonación.
Clonación, ajá. Sacan un pedacito, una célula o cualquier parte del cuerpo y tienen el conocimiento y los medios para clonar a otra persona. Eso es lo que hicieron con Maharaj Nimi, con Maharaj Janaka y también con Prithu Maharaj, este cuerpo de Maharaj Vena, un clon, ¿no? Y eso es lo que están haciendo actualmente los materialistas, haciendo esas ciencias que los Vedas nos están describiendo, ¿no? Así que para nosotros, si nosotros escuchamos esto, no es nada sorprendente ni nada raro, ¿no? De que aparezcan de pronto más adelante alguien muy parecido a su merced, ¿no? Que aparezca por ahí 50, 60 personas igualitas, ¿no? Clones, ¿no? Muy bien. Entonces, que no nos sorprendan no nos sorprendan con la ignorancia, ¿no? De que podemos estar viviendo, ¿no? Con los clones, porque más adelante, ¿no? Más adelante así va a ser. Cuando todos estos tipos científicos hagan todos esos experimentos y puedan manipular todas esas ciencias 100%, ellos van a sentirse en los amos y señores. Muy bien. ¿Qué siguiente verso sigue, madre? Sigue el texto 13. Ay, sí, el que estaba yo leyendo. Perdone por haberlo brincado. Y dice, por lo insólito de su nacimiento, aquel hijo se llamó Yanaka, y por haber nacido del cadáver de su padre, recibió el nombre de Vaideha. Como nació del proceso de batir el cuerpo material de su padre, fue llamado Mithila. Cuando el rey Mithila construyó una ciudad, ésta recibió el nombre de Mithila. Mitila. Mitil, es que tiene una H después de la T. Ah, sí, no se pronuncia Mitila, no Mitila. Muy bien, Mitila. entonces vuelve a leer el versículo más desde el principio que no lo escuché muy bien. Sí, señor. Por lo insólito de su nacimiento, aquel hijo se llamó Yanaka, y por haber nacido del cadáver de su padre, recibió el Yambaka. nombre, perdón, ¿Cómo se llamaba? Yana- Yambaka. Yanaka. 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 J-N-A-K-A. Yanaka. Gracias, Yanaka. maestro Krishna. Sí, Gracias. tiene que pronunciar bien porque nos confunde a todos. El rey Yanaka, Yanaka. Porque nació del cuerpo del de una cadáver de manera. su padre, del cuerpo muerto de su padre. Yanaka, muy bien. Y sigamos. Bueno, por lo insólito de su nacimiento fue Yanaka, y por haber nacido del cadáver de su padre, recibió el nombre de Vaideha. Ah, por lo insólito del Sí, nacimiento. Entonces tiene dos nombres. tiene más, maestro. Tiene más. Sí, Entonces, por el insólito del nacimiento de Yanaka y por el nacer del cadáver de su padre, ¿cómo se llamó? Vaideha, con V, Bai, D-E-H-A, Vaideha. ahí tiene que pronunciar la palabra la J, Baideja. Y Listo. después, como nació del proceso de batir el cuerpo material de su padre, fue llamado Mitila. Mitila, ¿Está bien pronunciado, maestro Krishna? sí. Es Mitila. Mithila, Mitila. Sí, en el Mahabharata se habla del rey de Mitila, ¿de acuerdo? Sí. Así, Cuando el ¿ah? rey Mitila construyó una ciudad, esta recibió el nombre de Mitila. Sí, es Ahí la que está. se menciona en el Mahabharata, maestro. Claro. Muy bien, el rey de Mitila. Miren, ¿qué más nombres tiene el hijo de el rey de Mitila? Tenemos Yanaka y Vaideja por nacer de Bárbara. Sí, Muy señor. bien. Entonces, texto 14. Oh rey Parikshit, Mitila tuvo un hijo llamado Udavasu. De Udavasu nació Nandivardhana. De Nandivardhana nació Suketu y de Suketu Devarata. Muy bien, siga. De Devarata nació un hijo llamado Brihadrata y de Brihadrata nació Mahavirya. Mahavirya fue el padre de Sudirti, el hijo de Sudirti fue Dristaketu y de Dristaketu nació Haryasva. Haryasva tuvo un hijo llamado Maru. El hijo de Maru fue Pratipaka
El hijo de Pratipaka fue Kritarata. De Kritarata nació Devamidja. De Devamidja Visruta y de Visruta Mahadriti. De Mahadriti nació un hijo llamado Kritarata. De Kritarata nació Maharoma. De Maharoma nació un hijo llamado Svarnaroma y de Svarnaroma nació Krasvaroma. De Krasvaroma nació un hijo llamado Saradvaya, también llamado Yanaka. Siradadja estaba arando un campo cuando en la parte frontal del arado, Ciro, apareció una hija que se llamó Sita Devi, que más tarde fue la esposa del señor Ramachandra. Por esa razón recibió el nombre de Siradvaya. Oh, aquí nos está narrando la historia de la madrecita. O sea que todos estos son sus antepasados. Es el árbol genealógico de Sita, ¿verdad? Eso es un enredo complicado. Pero sabemos de que Sita Devi es hija del rey Janaka, ¿sí? Sí, aquí dice, de Hasvaroma nació un hijo llamado Siradvaya, también llamado Yanaka. Siradvaya estaba arando un campo cuando en la parte frontal del arado, Sira, apareció una hija que se llamó Sita Devi, que más tarde fue la esposa del señor Ramachandra y por esa razón recibió el nombre de Siradvaya. En el Bhagavatam hace unas descripciones todas raras. Sí. Porque de una parte de un arado nace una niña, ¿no? Esto tiene muchas interpretaciones muy místicas, ¿no? Porque realmente no es fácil de comprender eso. Necesitamos mucha más información y mucha más comprensión de todas esas cosas para entender del por qué todas las cosas, porque nos dan locos con todas esas vainas, ¿no? Es muy místico todo el Bhagavatam, no es fácil de entender ni de comprender. Entonces, bueno, ahí vamos. Muy bien, son las 8:27 de la mañana. Yo tengo que hacer un viaje a Manizales, entonces vamos a hacer algunos comentarios. Le hagan algunos comentarios sobre los últimos versitos, a ver qué comprendemos, donde podemos profundizar y dejamos hasta ahí. ¿Quién quiere hacer comentarios? Naragar Acharria, de Villavicencio. Sí, por favor, maestro. A ver, iluminados. Vancha Kalpatruga Chakripasino Chapatan Pani Vaisna Yunamuna Mahoma Yanatiuranda Sayana Salaka Chaksun Tangenetan Maisi Bravenam. Pasa cuando uno comienza a entrar a ver todas estas dinastías, sí hace una colación como de dónde viene Sita Devi, ¿sí? Cuál es la descendencia del señor Ramachandra, de cómo se ajustan las familias. Uno queda un poquito loco porque todos estos acontecimientos están prácticamente en los Puranas, que son los libros de historia védicos. Entonces quedaban un poquito así como, bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué es renombrado en las escrituras védicas? Porque cada vez que se nombra a alguien en las escrituras védicas es porque en el linaje o esta persona hizo algo muy importante. Nosotros debemos de acordarnos de que, de acuerdo a lo que dicen los Vedas, ¿no? Cuando de una familia sale un devoto puro, él libera 100 generaciones hacia atrás y 100 generaciones hacia adelante. Entonces, prácticamente con la aparición del señor Ramachandra y sus descendientes, nosotros podemos ver esto. ¿Por qué cada uno de ellos es nombrado en el Srimad Bhagavatam y en los Puranas? Y es prácticamente porque han sido o descendientes de devotos puros o en sí se convierten en devotos puros. Entonces, incita a que nosotros tengamos una firme determinación de que, aunque de pronto uno diga, no, uno no viene en una dinastía en la cual haya habido algún devoto puro, entonces ahí está la obligación de nosotros para volvernos devotos puros, para poder limpiar esos linajes y que los linajes que prosiguen puedan tener un estado de conciencia superior, realmente un estado de conciencia humano.
Porque lo que estamos viendo hoy en día es que prácticamente la sociedad humana está dejando de ser humana. A medida de que se va volviendo más fácil la existencia, la entidad viviente se va volviendo perezosa. Pero esta pereza la conlleva simplemente hacia la codicia. Digamos, en estos versos fundamentales están hablando del aspecto de la codicia. Y nosotros podemos ver de que realmente un brahmana no debe ser codicioso. ¿Por qué el brahmana no debe ser codicioso? Porque el conocimiento védico realmente no debe ser vendido, debe ser entregado a través del proceso de uno ir al maestro espiritual, hacer preguntas de un modo sumiso y el maestro de esta manera entrega el conocimiento védico. Pero cuando nosotros caemos en la plataforma de poner un precio al conocimiento védico, a la entrada a la vida espiritual, esto connota que aquella alma desafortunada que por alguna circunstancia no pueda tener el suficiente desempeño económico, es decir, que su eh, arta no esté bien desarrollado, entonces se va a privar del conocimiento védico. Y esto es prohibido. ¿Por qué? Porque todas las entidades vivientes deben de ir de regreso a Dios, todas las entidades vivientes deben de morar. Y el conocimiento védico a través de el estado de karma yoga, que es lo que los devotos practican, nos conllevan de que nosotros no nos debemos de pegar a ningún resultado ni a ninguna ganancia. ¿Por qué? Porque todo eso es temporal. La ganancia que tiene el devoto, conocido como un brahmana, ¿no? Es que el Señor Supremo siempre va a ser su sostén. El Señor Supremo siempre le va a dar al devoto lo que el devoto le hace falta. Claro, de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias, nosotros podemos ver de que a medida de que nosotros nos asociamos con la inclinación que tiene que ver de esa puerta que conduce al infierno, que es la codicia, nosotros nos vamos contaminando muy sutilmente y podemos llegar a una conclusión donde pensamos de que la vida espiritual simplemente connota a personalidades que tienen mucha abundancia material. He escuchado a algunos devotos de alguna línea, ¿no? En donde dicen, no, los brahmanas de ahorita ya son acaudalados. Para usted ser un brahmana tiene que ser acaudalado. Y esto es completamente erróneo, porque un brahmana es un mendigo. El brahmana debe cumplir su deber, ¿no? Y eso es lo que nos dicen las escrituras védicas. Cuando nosotros observamos este pasatiempo de Vasista con el rey Nil, realmente el rey Nil le estaba diciendo a Vasista, usted debe cumplir con su deber prescrito sin importar si hay ganancia o hay pérdida. Si usted no cumple con su deber prescrito, prácticamente usted no es mi maestro espiritual. Usted simplemente se enteró de que Indra le iba a dar mucho más oro, entonces usted se fue por un beneficio material. Que ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a caer en esa plataforma en donde desvaloricemos el devoto que entrega el corazón, más que de pronto no tiene en su disposición algún requerimiento económico. Porque en últimas, las circunstancias en este mundo material, Krishna dice, no, yo a mi devoto le doy lo que le hace falta. Y depender de lo que el Señor Krishna dice es la observancia que debe dar un devoto. Cuando el devoto simplemente se apega a las posiciones materiales, eso se va a quedar en este mundo material. Mire, ¿cuántos palacios, cuántos imperios, cuántos gobernadores ha tenido el mundo, diferentes regiones de la tierra? ¿Cuántos de esos están con vida? ¿No? Escasitamente unos cuantos que se hablan en el Srimad Bhagavatam, que están en lugares especiales, y ellos no inciden en nada en este mundo material. Prácticamente ellos están en una plataforma donde están haciendo austeridades para que nosotros las almas podamos obtener la luz del Vedanta. Entonces, el principio fundamental, de acuerdo a los versos que hemos leído, es que un brahmana no debe de ser codicioso. Automáticamente, cuando el brahmana se vuelve codicioso, que va a entregar la misericordia solamente esperando un beneficio material, él se contamina, es decir, pierde la visión. Porque nosotros tenemos que acordar algo que decían en antelación, el señor Vishnu nos dice, de que él no le va a dar nada a un devoto que lo vaya a perjudicar. Y si el devoto es obstinado en ir por abundancia material, como esto lo contamina, nosotros tenemos que ver la abundancia material trae consigo Kanani, Kaneni y Pratista. Esos tres aspectos que perjudican el avance en el adelanto de la vida espiritual. Es para nosotros los practicantes del Bhakti
debemos de cuidarnos de esa plataforma. Porque que va a llegar alguien con mucho dinero a quererlo contaminar a uno, claro, eso se va a ver, ¿no? No es de que uno esté asento, pero entonces aquí las escrituras nos están recordando, ¿no? ¿Cuál debe ser el principio? No es de que yo voy a dejar de predicar en el templo porque van 10, 20 personitas que son sinceras y se están tratando de volver devotos por irme a predicar a un estadio a 2.000, 3.000 personas simplemente porque me van a dar una acción. No, esa doctrina no sirve porque a la final de cuentas, eso lo único que va a hacer es darme más poderío material, pero la adelante espiritual, a donde están las almas que se van a liberar. Y en última, nosotros tenemos que buscar ese concepto de que las almas se liberen, porque cualquier ganancia de este mundo material es perdido. Esto aquí no es nada es perecer, es como un punto de vista que pues, yo puedo tener al respecto. Ya, Initai, pues, Ay, Ray Rade, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro comentario por ahí, María Govinda? Nadie da vida así, comentario. Algo que entendió, alguna conclusión. Muy bien, María Takurani, su comentario, conclusión. Bueno, María Roiri, entonces, ¿tiene alguna conclusión, alguna pregunta, algún comentario? No, maestro, la conclusión es que esta enseñanza es definitiva y estamos en Kali Yuga, entonces es lógico que nos cueste tanto trabajo poder comprender estos temas que son tan elevados, pero Sí, es maravilloso. Pues sí, así es. ese es el único comentario que puedo hacer. Sí, obviamente el Bhagavatam no es cualquier cosita, no es una literatura para entenderla fácilmente, ¿no? Así es. Como estamos nosotros acostumbrados a entender todas las cosas, ya vuelve pájaro, ¿no? Pasamos por encima de un montón, de cosas, de detalles, ¿no? Y obviamente pues no entendemos el Bhagavatam y terminamos aburriéndonos del Bhagavatam y terminamos como decepcionados del Bhagavatam y de todo, ¿no? En consecuencia, ese es el resultado, porque no acostumbramos a profundizar, a meditar, a observar, a investigar cada frase, cada palabra. Y eso que es la misericordia que tenemos, es la misericordia de Srila Prabhupada, ¿no? Gracias a su vida, gracias a Srila Prabhupada, podemos analizar esto, pero ustedes se imaginan la cantidad de conocimiento que hay en el sánscrito. Sí. No nos alcanzamos ni a imaginar, ¿no? Lo que los sabios de Naimisaranya, Cherayasaeva y todos los grandes Mahayanas, cuando decimos grandes Mahayanas, son grandes Mahayanas, el Bhagavatam en sánscrito. Eso debe ser algo realmente inimaginable para nosotros, ¿no? Tendremos que tener varios nacimientos para llegar a tener un cuerpo donde podamos y ser educados en el sánscrito y escucharnos todo lo que nos dice el Bhagavatam en sánscrito. Recuerden que el Señor Asila Prabhupada fue muy misericordioso y nos dio condensado, requete contra condensado y exprimido, ¿no? El Bhagavatam. Ya de hecho, hace 5.000 años, su señoría, la Vyasadeva, nos dio, ¿no? Los 4 Vedas reducidos en un solo Veda. Y luego más condensado y más condensado y más condensado y cada vez más condensado. Entonces podemos entender que no es, Bhagavatam no es para, no es para cualquiera, no cualquier fuente de viento. Pues podemos escucharlo y vamos a tener algún beneficio porque es muy amplio, ¿no? Es universal, pero tenemos que tener en cuenta que si nos acercamos al Bhagavatam, nos estamos acercando a la fuente de conocimiento más pura que hay en el mundo material. Jai Rai Radhe, Hare Krishna, entonces los dejamos ahí, hasta mañana. Hemos pagado tan Jai. Ya, pues maestro, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa Gracias. intervención. Madre Kishori, ¿va a hacer alguna pregunta? No, Hare Krishna, que gracias. Ah, ya. Gracias, madre. Bueno, la madre Govindaji nos dice Hare Krishna, reverencias a todos los devotos. Muy hermoso, permítame, se me fue el
el letrerito. Dice, reverencias a todos los devotos, muy hermoso, por mi parte me encantó escucharlo y me demoro demasiado con cada letra o palabra. Gracias a todos, muy precioso. La madre Gouraprilla dice, muchas gracias por todo el néctar, escuchar y tratar de ir digiriendo. Haribol. Bueno, pues estos son los comentarios, agradeciendo mucho nuevamente a nuestros acharyas, Prabhu Krishna Nagar y Prabhu Nitai Pada. Muchas gracias por su participación y por toda su enseñanza y conocimiento que comparten con nosotros tan misericordiosamente, pues invitándolos esta tarde a compartir con el Prabhu Kavidas desde Perú, a seguir con la lectura de los pasatiempos del Mahabharata. Ya saben, a las 7 los esperamos en esta misma plataforma. Y mañana, como todos los días, la invitación a que participen en el canto de las majarrondas y después a nuestra clase de Bhagavatam. Muchas gracias. Buen día a todos. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Oh.